María Marván Laborde. Fuerte el aplauso. Y creo que muchos de los que estamos aquí y muchos en la República queremos verlo resistir, porque hay que encontrar la manera de que sí se pueda. Hay que tomarle la palabra a la gobernadora Maru Campos, hay que tomarle la palabra al secretario general de gobierno, hay que hacer presión sobre el Congreso, aquí que está la diputada encargada de la transparencia, para ver cuál es la manera en la que Chihuahua puede resistir este proceso de cambio. No nos hagamos bolas, estamos frente a un cambio de régimen. Nos costó mucho trabajo, yo hago la cuenta de 40 años, nos costó mucho trabajo construir una serie de instituciones democráticas que hemos visto que se han venido debilitando. Ya habíamos logrado tener un tribunal constitucional digno de tal nombre a partir de la reforma de 1994, que le dio posibilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de revisar la constitucionalidad de las leyes, de revisar la constitucionalidad de los actos de gobierno. Eso de alguna manera, y sin de alguna manera, se perdió con la reforma judicial que hemos vivido a partir de, digamos, el año pasado, todo el proceso de creación de la reforma, y ahora tenemos una reforma, un cuerpo judicial de magistrados, magistradas, jueces y juezas que poco conocen de las leyes. Es vergonzoso decir que un juez pueda no conocer de las leyes, pero lo que se rompió en gran medida fue precisamente la carrera judicial. Quienes aquí están, nos acompaña el magistrado del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, saben que había que empezar desde el notario, secretario de estudio y cuenta, trabajar, estudiar, presentar exámenes de oposición. Hoy lo que hay que conseguir es un padrino que lo lleve a un acordeón y a una boleta electoral. Estamos, sin lugar a dudas, frente a un cambio de régimen. Hace muchos años, yo creo que como 20 probablemente, a lo mejor hasta un poquito más, en una conversación con el politólogo Giovanni Sartori, me precio de haber sido su alumna, no entendía mucho lo que yo hacía y lo que era el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Una conversación muy agradable, le expliqué, le platiqué qué hacíamos, cómo funcionaba, cuál era la ley, y todo a gusto él como era, me dijo: está muy bien que usted haga eso, Marván, porque las libertades siempre están en riesgo. Y cada día más lo recuerdo porque tuvo voz de profeta. Él hablaba desde la Italia de Berlusconi y sabía lo complicado que se había vuelto la democracia en Italia. La democracia en México se ha vuelto complicada si no es que ya podemos extenderle un acta de defunción, pero no en Chihuahua. Yo creo que lo que tenemos que darnos cuenta hoy, todos y todas quienes están aquí, es que hay posibilidad de no extender esa acta de defunción, no a la transparencia, a la democracia en Chihuahua. Y ese debe ser el propósito de esta jornada que celebra el 20º aniversario del Instituto de Transparencia en Chihuahua. Yo invito desde aquí a los 3 comisionados, el comisionado presidente, la comisionada Carla, la comisionada Selene, a abandonar el discurso de derrota, de ahora que desaparezcamos, de ahora que nos vayamos. Más bien veamos de qué manera, sobre todo la autoridad garante,
puede subsistir. Seguramente se irá los 3 comisionados que hoy están al frente, pero no necesariamente morirá la autoridad garante y no necesariamente morirá el derecho a la información en Chihuahua. Vimos en las primeras cifras, y por supuesto no me las aprendí de memoria, la cantidad de empleados públicos capacitados, la cantidad de organismos de la sociedad civil capacitadas. Cada persona capacitada en la transparencia y en el acceso a la información, debemos convertirla en un aliado para resistir a la andanada que está buscando desbaratar el acceso a la información y la transparencia. Es evidente que la ley actual, que la redacción del artículo 6 constitucional busca disminuir la garantía, busca desincentivarnos a que los ciudadanos, las ciudadanas, inclusive personas de fuera del país, soliciten información, le pidan a nuestros gobiernos, le pidamos a nuestros gobiernos cuentas sobre lo que se hace con el dinero público, cómo se hace, con qué se hace, por qué se hace, cuáles son los resultados, cuál fue el proceso de licitación, cuáles fueron las propuestas alternativas. ¿Había alternativas? ¿Se hizo todo bien y salieron las cosas mal? Porque a veces se hace todo bien y salen las cosas mal, y en esas circunstancias también los gobiernos deben informar. También nosotros, como parte de una ciudadanía activa, debemos preguntar. La única posibilidad de caminar hacia adelante es con todos y todas ustedes que están aquí. Yo no veo, sí recuerdo la cifra como de 800 organizaciones de la sociedad civil capacitadas. Yo no veo aquí 800 personas. Así es que hay que salir a buscar a esas 800 personas capacitadas y más. El número de servidores públicos era mucho mayor, andaba cerca de los 10,000, no recuerdo la cifra. Tampoco veo aquí 10,000 personas. Hay que salir a buscarlas. Hay que salir a buscarlas porque, insisto, no está la transparencia en riesgo, está la democracia en riesgo. La reforma actual, lo reconozca o no la actual Suprema Corte, claramente es un atentado al artículo 1 constitucional, porque el artículo 1 constitucional, que es también producto de esta construcción de la democracia mexicana, dice que en términos de derechos humanos siempre debe ser progresivo y no regresivo. Perdón, no hay manera de defender que lo que está sucediendo en términos de transparencia sea progresivo. Claramente nos estamos enfrentando a un problema de regresión, si no en el derecho a la información, y ahora hago la distinción, sí en su garantía. Y allí está la trampa. El 6 constitucional no está tan mal. Claro, quienes eran parte del órgano constitucional autónomo no les debo de estar cayendo muy bien en este momento, perdón, Adrián, pero desde luego fue una regresión eliminar a los órganos de transparencia, pero si leemos con cuidado, si leemos con ganas de llevar a sus últimas consecuencias el 6 constitucional, hay muchas cosas que sí podemos y debemos hacer. En términos de derecho a la información, que incluye no solo el acceso a la información pública gubernamental, incluye por supuesto también el derecho de réplica, incluye el acceso a las telecomunicaciones,
incluye la obligación de que todos y todas tengamos acceso a Internet como una forma de igualación social. Eso no se cambió. Y eso tiene que ser un tesoro que nos sirva para anclar el futuro de el acceso a la información pública gubernamental y la protección de datos personales. Y sí debemos de encontrar la manera de poder lograrlo. Empecé diciendo que estamos en un cambio de régimen. Estamos pasando de un régimen democrático a un régimen autocrático. Muchos de ustedes en este auditorio y en cualquier otro me dirán, pero es que la democracia mexicana todavía era muy débil. Era un bebé recién nacido e indefenso. Tienen razón. Había algunas cosas que se habían conseguido en la transición a la democracia y había muchas otras que están o estaban por consolidarse. Pero lo que es cierto es que en términos jurídicos y en términos de ciencia política habíamos pasado la frontera, habíamos vencido el umbral de la no democracia a la democracia. En primer lugar, pero no únicamente, por supuesto que por el cambio electoral que se tuvo, el cambio de las reglas electorales, el cambio de la implementación de las reglas electorales y el cambio en el ejercicio del poder. No solo pasamos, y yo veo mucha gente joven que probablemente me diga, desde que yo nací hay alternancia, desde que yo nací hay varios partidos, pero también veo algunos que peinan algunas canas y otros que ya solo tenemos canas, que no nacimos en un sistema en el que hubiera alguna sorpresa en los procesos electorales. La sorpresa era quién iba a ser el tapado, ahora llamados despectivamente por ellos mismos corcholatas. Pero una vez designada la corcholata o el tapado, ya la verdad todo se volvía en una aburrición total. Chihuahua también fue pionera en haber sacado al PRI del poder y haber hecho que llegara un gobernador panista al que además le hicieron la vida imposible, y no quiero recordar la trágica muerte de su hija, pero ya lo recordé. Sí. Tenemos pues un cambio de régimen. Ya podíamos tener la incertidumbre propia de las elecciones. Certidumbre en las reglas, incertidumbre en el resultado. Exactamente lo contrario que teníamos antes. Antes de las elecciones teníamos certeza de cuál iba a ser el resultado y las reglas se iban a acomodar como fuera necesario y posible para que el resultado fuera el que debía de ser. Logramos también, por supuesto, ya lo mencioné, la reforma al Poder Judicial de 94, una reforma importantísima. Y a partir de ahí nos acostumbramos a la alternancia. Pensamos que ya teníamos garantizada la alternancia. Los partidos decidirían como mejor pudieran, como mejor quisieran, quién iba a ser su candidato o su candidata a la presidencia municipal, a la gubernatura del estado, a la presidencia de la república, pero lo que sí sabíamos es que ninguno de ellos o ellas tenía el triunfo asegurado. Perdió Cárdenas, ganó Fox. Perdió La Bastida, ganó Fox. Perdió Josefina Vázquez Mota, ganó Peña Nieto. Teníamos ya la seguridad de que la sorpresa del día de las elecciones nos aseguraba que se contaban los votos. ¿Eso nos llevó a una democracia perfecta? No, por supuesto que no, pero sí nos llevó a una democracia que nunca debimos de haber despreciado. Y en muchas ocasiones escuchamos a profesores de ciencia política,
a militantes de izquierda, a militantes de derecha, pero no podemos afirmar que México sea democrático. Hay mucha desigualdad económica, hay problemas que no se han solucionado, hay problemas de inseguridad. Ciertamente, a lo mejor le exigimos a la democracia que resolviera problemas que a través de ella se pueden solucionar, pero que la propia democracia no tiene una varita mágica para solucionarlos. Las soluciones se construyen día a día. Y una de las cosas que yo he aprendido desde mi trabajo como funcionaria, desde mi trabajo académico, yo nunca en mi vida pensé que iba a ser funcionaria, es que no nos vamos a aburrir. No sé si hay una cierta perversión divina en esto, pero la solución a un problema genera otros. Y ciertamente la democracia electoral mexicana generó problemas de difícil solución, pero que eran solucionables. Y que eran solucionables con democracia y a través de la democracia. Y ahora lo que estamos viendo es un proceso de concentración del poder nuevamente en la presidencia de la República, para que desde la presidencia de la República se trate de controlar absolutamente todo. Ya está, y hay que decirlo con todas sus letras, el control del Poder Judicial. La reforma judicial hecha en nombre del pueblo es y va a ser la peor manera de garantizarle justicia al pueblo, porque el pueblo no va a ir a los tribunales. A los tribunales van a ir dos personas físicas o morales con nombre y apellido, lo comentábamos hace un momento con el magistrado, en donde los dos creen tener la razón y le van a decir al juez: ayúdanos, no en estos términos, a resolver quién de los dos tiene la razón. Y el juez lo que tiene que hacer es tomar la ley y decir: jurídicamente tú tienes la razón, y a fuerza va a tener que decir: jurídicamente tú no tienes la razón. Un juez salomónico no existe. Cuando Salomón propuso partir el niño, nunca lo iba a partir. Sabía que la verdadera madre iba a decir: no, espérate tantito, que se lo lleve esta impostora, pero no me lo mates, es mi hijo. ¿Sí? Con esa sabiduría salomónica, que no tienen más que los reyes de la Biblia y los jueces de la Biblia, entonces pues los jueces terrenales, los que conocemos todos nosotros, pues no tienen más que estudiar leyes. Y no se necesita estudiar leyes para ganar una elección judicial. Se robaron la autonomía del Poder Judicial. Y ahora estamos en una situación sumamente complicada, porque cuando lleguen, esperemos que ninguno de nosotros tenga que acudir a un juez, pero cuando llegue alguno de ustedes a un juez, ya bien sea porque su esposa o su esposo se quiere quedar con la patria potestad de los niños, ya bien sea porque les hicieron un fraude mercantil, ya bien sea porque tienen que estar frente a un juez de lo penal por cosas mucho más feas que ocurren en la vida y de las que oímos todos los días, lo que menos quieren ustedes es saber: ¿será mi contraparte la que le pagó la campaña a este juez? ¿Será que llegó porque le dio dinero para poder llegar a la campaña? ¿Le ayudó a imprimir los acordeones? Porque ese juez, la gran mayoría de las veces, va a responder a quien pagó la campaña. Ya decía yo, Poder Judicial minimizado. Estamos en la puerta de una reforma electoral. Una reforma electoral que no nos han dicho cómo va a ser. Que lo único que tenemos sospechas, y son malas sospechas. ¿Por qué? También, como decíamos hace un momento, la mula no era arisca, la hicieron los palos. El plan A, el plan B y el plan C
los 3 fracasados por circunstancias ajenas al gobierno, no, el plan C todavía no ha fracasado, los 3 fracasados, los 2 fracasados, lo que iban era a destruir a la autoridad electoral. La propuesta es quitarle esa autonomía al INE. Si en la Constitución dice que tiene autonomía o no, no quiero decir que da lo mismo, pero sí lo voy a decir. Es decir, no hay peor autonomía que la que uno se cree. Hoy tenemos la grandísima sospecha, con evidencia tanto administrativa como jurisdiccional, de que el INE perdió autonomía y de que el Tribunal Electoral perdió autonomía. Entonces, ya la primera estocada está dada. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el proyecto de ley que nos van a entregar? Bueno, de reforma constitucional tiene que ser desde reforma constitucional y por supuesto toda la legislación secundaria, que le va a entregar esta comisión organizada por Pablo Gómez a la presidenta Sheinbaum en enero de este año. Pues no sabemos, pero sí sospechamos. Y como digo, sospechamos con conocimiento de causa. Ya llevamos muchas reformas, empezando por la judicial, la del amparo, espero equivocarme con la electoral, que nos invitan a foros, que medio oyen a la gente, que medio escuchan, que hay propuestas serias que contradicen lo que está proponiendo el gobierno, lo que se está proponiendo desde la presidencia, y que de cualquier manera pasan y pasan como venían originalmente. Ese es el riesgo en el que estamos y ese es el riesgo o la oportunidad en la que está Chihuahua. Chihuahua puede dar ciertos márgenes, ciertas muestras de rebeldía y con el marco constitucional federal tratar de hacer lo mejor posible o tratar de cambiar lo menos posible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues tener en mente al ciudadano, a la ciudadana que tiene derecho de acceso a la información. Recordemos que el IFAI nació como una institución de la Administración Pública Federal, no era autoridad para los demás poderes, no era autoridad para los órganos constitucionales autónomos, que entonces eran muy poquitos, no tenía autonomía constitucional, pero sí tenía autonomía, bueno, era un descentralizado no sectorizado, lo que ya le daba un margen de libertad muy amplio, ¿sí? Y tenía ganas de echar a andar las cosas y que funcionara. El sistema electrónico para hacer solicitudes de acceso a la información no estaba en ninguna ley. Yo le doy $1,000,000 al que me lo encuentre en la ley del IFAI. No tengo el $1,000,000, pero estoy segura que no van a encontrar en ninguna ley que el solicitante pudiera hacer solicitudes anónimas, pudiera presentarlas a través de internet, que a través de internet pudiera quejarse si le habían contestado mal y que a través de internet recibiera la respuesta final. Desde luego no voy a decir que todo lo hicimos perfecto, claro que no. Las instituciones son humanas y los seres humanos no son perfectos. Pero sí había una voluntad de que esto funcionara. Yo me acuerdo que me decían, pero comisionada, ¿no le parece que es discriminatorio? No todo México tiene acceso a internet. Y si pensamos en hace 23 años, pues era realmente limitada la gente que tenía acceso a internet. Yo decía, sí, tiene razón, pero cuesta menos la hora de internet
en un cibercafé en Chihuahua o en Ciudad Juárez que un boleto de Chihuahua o de Ciudad Juárez para llegar a la Ciudad de México a pedir la información. 20 días después regresar a ver si se la habían entregado o no. Oiga, fíjese que qué pena, ceñito, lástima que venga usted de Chihuahua, pero le vamos a hacer una ampliación. 20 días después regresar porque ya se había vencido la ampliación. ¿Qué cree, ceñito? La información es reservada o no la encontramos o es confidencial. El haber inventado el sistema realmente fue una cuestión democratizadora del derecho de acceso a la información. Fue para que todos pudiéramos pedirla. Y les voy a contar un secreto que no mucha gente supo entonces, que por supuesto el comisionado Alcalá y todos los demás comisionados lo saben. Cuando entramos y pedimos información a la Secretaría de Educación, a la Secretaría del Trabajo, a la Presidencia, esa pregunta la pueden ver en Presidencia, pero está registrada en el IFAI. Después el INAI nunca estuvo en las secretarías. ¿Y qué pasaba entonces? Pues que las secretarías no la podían borrar y que nosotros teníamos en tiempo real los semáforos. Se te va a vencer esta solicitud, ya se te venció, contesta. Fue precisamente un secretario de la Función Pública de origen chihuahuense de Ciudad Juárez quien le dio al INAI, al IFAI entonces, el famoso Infomex. Estaba alojado en los servidores de la Función Pública. ¿Por qué? Pues porque cuando empezamos era la única manera en la que realmente podíamos arrancar en 3 meses y el Infomex, entonces sí, algunos se acordarán, Sistema Integral de Solicitudes, Sistema Informático de Solicitudes de Información, se construyó sobre el Compranet, porque uno de los comisionados, José Octavio López Presa, era un genio de la computación y él fue el primero cuando empezamos a ver quién va a ser presidente o presidenta, cómo vamos a hacer los lineamientos. Él dijo, ustedes entreténganse, yo voy a ver con qué sistema la gente va a poder pedir información.